El asesino que hablaba con los muertos. No todos los monstruos viven en cuentos o en películas. Algunos caminan entre nosotros, con rostros comunes, manos que parecen normales y una voz que no tendría por qué alertarte. Pero hay algo en sus ojos, en su forma de mirar el mundo, que te hace sentir que ellos ven algo que nosotros no podemos. Mi nombre es Jorge, y en 2018 trabajé como perito criminólogo en un caso que marcó mi carrera y mi vida. Fue en Monterrey, donde un hombre al que todos llamaban el guía me mostró que hay horrores que no se detienen con una prisión, ni siquiera con la muerte. Todo comenzó con una serie de desapariciones que tuvieron lugar a lo largo de varios meses en distintas áreas de la ciudad. Las víctimas no tenían nada en común, hombres, mujeres, adultos jóvenes, incluso un par de adolescentes. Ninguno tenía vínculos evidentes entre sí, pero todos compartían el mismo destino. Semanas después de desaparecer, sus cuerpos eran encontrados enterrados en terrenos baldíos, siempre en las afueras de la ciudad. Al principio, pensamos que se trataba de un asesino común, alguien que simplemente buscaba satisfacer un impulso oscuro. Pero había algo extraño en cada escena que visitábamos, los cuerpos no mostraban signos de violencia física. No había rastros de asfixia, golpes o heridas que indicaran cómo murieron. Era como si simplemente hubieran dejado de estar vivos. Recuerdo la noche en que todo dio un giro inesperado. La policía recibió una llamada anónima informando que alguien estaba enterrando algo en un terreno abandonado cerca de la carretera. Cuando llegaron, encontraron a un hombre cavando en la tierra. Estaba tranquilo, sin intentar huir, como si los hubiera estado esperando. Lo detuvieron en el acto y, al desenterrar el sitio, encontraron el cuerpo de una mujer. Parecía reciente, pero con el mismo patrón de siempre, sin heridas, sin sangre, con esa expresión vacía que parecía caracterizar a todas las víctimas. El hombre se identificó como Oscar. No tenía antecedentes penales ni registros que lo conectaran con otros delitos. Era alguien tan promedio que resultaba difícil imaginarlo como el autor de estos crímenes. Sin embargo, al ser interrogado, confesó de inmediato. No intentó negar nada. Admitió que él era el responsable de todas las desapariciones y los cuerpos encontrados. Pero lo que dijo fue lo que realmente nos dejó perplejos. No los maté, afirmó, yo solo los ayudé a cruzar. Esa frase me quedó grabada desde el momento en que la escuché. ¿Qué significaba cruzar? ¿A dónde? Nadie podía obtener una respuesta clara de él. Cada vez que se le preguntaba, simplemente sonreía y decía que las víctimas se lo habían pedido. Querían irse, decía, y yo los guié. Fue entonces cuando mencionó algo que nos puso los pelos de punta, detalles sobre las vidas de las víctimas que no habían sido revelados públicamente. Sabía sus nombres completos, las direcciones de sus casas, e incluso secretos personales que solo sus familiares más cercanos conocían. Hasta ese momento, todo parecía extraño, pero explicable. Quizás había investigado a las víctimas antes de cometer los crímenes. Pero lo que vino después dejó claro que esto no era algo que pudiera explicarse tan fácilmente. Uno de los cuerpos encontrados días antes de su captura era el de un hombre joven. En su bolsillo, los oficiales habían hallado una carta escrita a mano, aparentemente un mensaje de despedida. La carta nunca fue divulgada a los medios ni mencionada en los interrogatorios. Era un detalle reservado únicamente para el expediente. Sin embargo, durante su declaración, Oscar comenzó a recitar el contenido de la carta palabra por palabra. Cada línea, cada pausa, como si él mismo la hubiera escrito. Me quedé helado al escucharlo. Cuando le preguntamos cómo sabía lo que decía esa carta, solo respondió, él me lo dijo antes de cruzar. Esa noche, revisé nuevamente los informes de las víctimas, buscando algún patrón que se me hubiera pasado por alto. Nada encajaba. Todo en Oscar parecía ser un enigma, como si operara bajo un código que nosotros no entendíamos. Lo más inquietante era su comportamiento. No mostraba arrepentimiento ni orgullo. Tampoco parecía disfrutar del poder que tenía sobre nosotros al darnos respuestas incompletas. Simplemente hablaba con una calma que no se correspondía con alguien acusado de múltiples asesinatos.
Después de días de interrogatorio sin progreso, decidí revisar los lugares donde se habían encontrado los cuerpos. Quería ver si algo en las escenas del crimen podía darnos una pista. Empecé con el terreno donde lo capturaron. Mientras caminaba entre los árboles, algo me llamó la atención. El suelo alrededor de las tumbas parecía diferente al resto del terreno. No era solo la tierra removida. Había una especie de patrón, como si alguien hubiera marcado líneas con las manos o con un palo. Seguí el dibujo, que parecía un círculo incompleto, y encontré pequeñas piedras colocadas en puntos específicos. No tenían un orden lógico, pero su disposición parecía deliberada. Decidí investigar si esas marcas se repetían en las otras escenas del crimen. Al revisar los registros fotográficos, confirmé mis sospechas. En cada lugar donde se había encontrado un cuerpo, había patrones similares, siempre en el suelo alrededor de la víctima. Lo que más me perturbó fue que esos dibujos coincidían con símbolos que encontré en una hoja de notas en la celda de Oscar. Él los había dibujado mientras esperaba su juicio, pero cuando le pregunté qué significaban, solo dijo, es el camino. Lo último que supe de Oscar antes de su juicio fue que lo encontraron muerto en su celda. Según el informe, falleció mientras dormía. No había signos de autolesiones ni de intervención externa. Simplemente dejó de respirar. Pero lo que realmente me dejó intranquilo fue lo que encontraron en la pared de su celda. Dibujado con lo que parecía ser sangre seca, estaba el mismo círculo que había visto en los lugares donde enterraba a sus víctimas, con las mismas piedras que había en el suelo. Después de su muerte, el caso fue archivado. Nunca se encontró evidencia suficiente para entender cómo mataba a las víctimas o cómo conocía sus secretos. Los expedientes fueron sellados, y todos intentamos seguir con nuestras vidas. Pero yo no puedo olvidarlo. A veces, cuando estoy solo, siento que hay algo que no terminé de entender. Algo que no pude cerrar. En las noches más tranquilas, cierro los ojos y veo los patrones en el suelo. Veo los círculos incompletos, las piedras, y escucho en mi mente las palabras de Oscar, yo solo los ayudé a cruzar. Los gritos bajo el sótano. Hay casos que te enseñan que no importa cuánto creas saber sobre el mundo, siempre habrá cosas que no puedes comprender. Mi nombre es Carla, tengo 35 años y soy perito criminalista. Durante años, he trabajado inspeccionando escenas del crimen, recolectando pruebas y buscando explicaciones lógicas en situaciones que, a veces, parecen no tenerlas. He visto cosas horribles, cosas que otras personas no podrían soportar, pero ninguna de ellas me dejó una huella tan profunda como lo que viví en 2014. Fue en Querétaro, en una mansión antigua que parecía haberse detenido en el tiempo, donde descubrí que hay cosas que simplemente no deberían ser investigadas. Todo comenzó con una llamada de la policía local. Los trabajadores de una empresa de construcción habían encontrado restos humanos mientras hacían excavaciones en el terreno de una vieja mansión que llevaba décadas abandonada. Los rumores locales decían que la casa había pertenecido a una familia acaudalada que desapareció sin dejar rastro en los años 80. Desde entonces, la propiedad se había deteriorado hasta convertirse en un cascarón vacío, rodeado de árboles que parecían engullirla. Nadie quería comprarla, y mucho menos vivir ahí. El hallazgo de los cuerpos era solo una pieza más en el inquietante rompecabezas que rodeaba aquel lugar. Llegué al sitio al anochecer. La mansión, con sus paredes agrietadas y ventanas rotas, parecía mirarnos con indiferencia. El aire olía a humedad y tierra removida. Un grupo de oficiales estaba apostado en la entrada, visiblemente incómodo. Uno de ellos, al verme, simplemente señaló hacia el interior, evitando cruzar palabras innecesarias. Entré con mi equipo, un fotógrafo y 2 técnicos de levantamiento, y de inmediato supe que este caso sería diferente. La casa no solo estaba descuidada, estaba llena de un silencio que parecía presionar contra el pecho. Los restos encontrados estaban en el patio trasero, bajo una sección del suelo que los trabajadores habían removido. Había al menos 5 esqueletos, todos colocados de manera desordenada, como si hubieran sido enterrados con prisa. Lo más extraño era que ninguno mostraba signos de haber recibido heridas fatales.
No había fracturas ni marcas evidentes de violencia en los huesos. Parecía como si simplemente hubieran muerto y luego hubieran sido arrojados ahí. A medida que avanzábamos con la recolección de evidencia, algo comenzó a llamar mi atención. Los esqueletos tenían, entre las costillas, pequeños fragmentos de metal. Eran delgados y oxidados, como agujas o clavos. Cada uno de los cuerpos tenía al menos 2 o 3 insertados en distintas partes del torso. No podía explicarlo, pero decidí no sacar conclusiones apresuradas. Cuando terminamos en el patio, decidimos revisar el interior de la mansión para asegurarnos de que no hubiera más restos. Por dentro, el lugar estaba peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que formaban patrones irregulares, como si algo las hubiera marcado intencionalmente. Los muebles, aunque rotos y llenos de polvo, seguían en sus lugares originales, como si la familia que una vez vivió allí hubiera salido con prisa, dejando todo atrás. Subimos al segundo piso, donde no encontramos nada fuera de lo común, salvo el techo que parecía a punto de colapsar. Sin embargo, fue al regresar al primer piso cuando escuchamos el primer sonido. Era un ruido tenue al principio, casi imperceptible, como el crujir de madera bajo el peso de algo pesado. Pensé que podía ser la estructura de la casa, que claramente estaba deteriorada, pero entonces lo oímos de nuevo. Más fuerte esta vez, viniendo desde las entrañas del edificio. Alguien del equipo mencionó el sótano. Hasta ese momento no habíamos notado ninguna entrada a esa parte de la casa. Comenzamos a buscar y finalmente encontramos una puerta en la cocina, oculta detrás de un viejo refrigerador oxidado. La abrimos con dificultad y nos encontramos con una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Bajamos con nuestras linternas, iluminando un pasillo angosto que olía a tierra húmeda. Al llegar al fondo, el espacio se abría a una habitación amplia y vacía. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas marcas que parecían haber sido hechas con algún objeto afilado. En el suelo, encontramos una serie de grietas que formaban un patrón que no pudimos descifrar. Era como si el lugar hubiera sido utilizado para algo, pero no quedaba rastro de qué exactamente. Mientras explorábamos, el sonido volvió, pero esta vez era diferente. Era un grito, distante y profundo, como si viniera de algún lugar lejano. Nos quedamos quietos, mirando alrededor, pero no había nadie más ahí. Revisamos cada rincón del sótano, pero no encontramos nada que pudiera explicar el ruido. Decidimos instalar grabadoras de audio para registrar cualquier cosa mientras terminábamos nuestro trabajo. No tardamos mucho más en subir de nuevo al primer piso, dejando el sótano tal como lo habíamos encontrado. Al día siguiente, revisé las grabaciones junto con uno de los técnicos. Lo que captamos no tenía explicación. En medio del silencio, se escuchaban gritos desgarradores, como si varias personas estuvieran en el sótano, suplicando por ayuda. Había algo en los tonos de esas voces que me erizó la piel. Lo más aterrador fue el momento en que uno de los gritos mencionó un nombre, Carla. Mi nombre. Dejé el caso después de eso. Entregué mis notas y pedí que alguien más se hiciera cargo del análisis. La mansión fue sellada por las autoridades y el terreno quedó abandonado nuevamente. Pero desde esa noche he tenido pesadillas recurrentes. Siempre estoy en el sótano, sola, y las marcas en las paredes comienzan a moverse. A veces siento que todavía puedo escuchar esos gritos, pero ahora parecen venir desde adentro de mi cabeza. No sé qué sucedió realmente en esa casa, ni quiénes eran las personas enterradas en el patio, pero hay algo que sí sé con certeza, nunca debimos haber entrado. El expediente maldito. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse, en los que te enfrentas a algo tan incomprensible que, por más que lo pienses, no hay explicación que te permita seguir adelante. Mi nombre es Hugo, tengo 37 años, y desde hace más de una década soy perito forense en la Fiscalía General de la República. He trabajado en casos que la mayoría de las personas no podrían imaginar. He visto crímenes atroces, accidentes indescriptibles y escenarios que ni siquiera aparecen en las peores pesadillas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el año 2013.
Lo que pasó esa noche me sigue persiguiendo cada vez que cierro los ojos, y aunque he tratado de enterrarlo en mi mente, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Este caso no solo desafió la lógica, sino que marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó con una llamada rutinaria. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando el radio de la fiscalía informó sobre un incendio en una casona antigua ubicada en un área rural de Puebla. Era un lugar apartado, prácticamente rodeado de montañas y bosques. Según los reportes preliminares, no había sobrevivientes y la zona estaba acordonada por los bomberos, quienes habían controlado las llamas apenas minutos antes. Me asignaron el caso debido a mi experiencia con incendios, así que recogí mi equipo y me dirigí al lugar en una camioneta de la fiscalía junto con un compañero, el fotógrafo de la escena. El trayecto fue largo, y a medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolado. No había casas cercanas, ni postes de luz, solo una carretera oscura rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia nosotros. Llegamos cerca de la medianoche. Desde el principio, algo no se sentía del todo bien. Lo primero que noté fue que no había ningún rastro visible de un incendio reciente. No había humo, ni cenizas en el aire, ni siquiera el característico olor a madera quemada que suele impregnar todo tras un fuego. La casona se alzaba frente a nosotros como un gigante decrépito, con sus paredes de piedra ennegrecidas por el paso del tiempo, pero sin ningún indicio de haber sido alcanzada por las llamas. Aún así, los bomberos nos aseguraron que, al entrar, habían encontrado el cuerpo de una mujer completamente calcinada en lo que parecía ser el salón principal. Me resultaba extraño, pero no dije nada. Decidí concentrarme en mi trabajo, como siempre lo hacía. Ingresar a la casona fue un desafío en sí mismo. Las puertas estaban desvencijadas y las ventanas rotas, dejando entrar un aire frío y húmedo que hacía difícil respirar. El lugar estaba en ruinas, muebles rotos, paredes cubiertas de moho y un suelo que crujía con cada paso. Cuando llegamos al salón principal, fue imposible ignorar lo que había frente a nosotros. En el centro de la habitación, sobre lo que alguna vez fue una alfombra, estaban los restos de una mujer completamente calcinada. Su cuerpo estaba encogido, como suele suceder en víctimas de incendios extremos. La piel había desaparecido casi por completo, dejando al descubierto los huesos ennegrecidos. Pero lo más desconcertante era el entorno. No había rastro de fuego alrededor. La alfombra bajo el cadáver no estaba quemada, y los muebles cercanos seguían intactos. Parecía como si el fuego hubiera consumido exclusivamente su cuerpo y nada más. Me acerqué lentamente, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Comencé a tomar notas mientras mi compañero tomaba fotografías desde distintos ángulos. Observé de cerca el cadáver y, de inmediato, algo me llamó la atención. En el torso, justo donde deberían estar las costillas, había marcas que no eran propias de un incendio. Eran símbolos, grabados, con precisión, directamente en los huesos. Mi mente buscó una explicación racional, tal vez eran cortes previos al incendio, realizados por alguien que quería enviar algún tipo de mensaje. Pero mientras más observaba, más incomprensible se volvía todo. Las marcas parecían recientes, como si hubieran sido hechas después de que el cuerpo se calcinara. Decidí revisar los alrededores, buscando algún objeto que pudiera haber causado el fuego, pero no había nada. Ni cerillas, ni gasolina, ni siquiera una vela caída. Nada. Fue entonces cuando noté algo entre las cenizas bajo el cadáver. Era una pequeña figura de cera, deformada por el calor, pero aún reconocible. La recogí con cuidado y, al examinarla más de cerca, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era una figura humanoide, como un muñeco rudimentario, pero lo que realmente me perturbó fue lo que estaba incrustado en su interior. Dentro de la cera había un mechón de cabello, negro, grueso. Al principio pensé que pertenecía a la víctima, pero cuando lo comparé con mi propio cabello, la realidad me golpeó como un martillo. Era idéntico al mío. En ese momento, un ruido seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el fotógrafo ajustando su cámara. Me pregunté si debía decirle lo que había encontrado, pero algo me detuvo.
Guardé la figura en una bolsa de evidencia y seguí trabajando, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Terminamos poco después de las 2 de la mañana. Mientras mi compañero salía de la casa, me quedé unos minutos más, asegurándome de no haber olvidado nada. Fue entonces cuando lo sentí. Una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado sobre mí. El aire de la habitación se tornó denso, y todo sonido pareció apagarse. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me decidiera a salir, pero al cruzar la puerta principal, sentí un alivio inmediato, como si hubiera escapado de algo que no podía ver. Los días siguientes fueron una pesadilla. La figura de cera nunca llegó al laboratorio. Pregunté al personal de la fiscalía, pero nadie supo decirme qué había pasado con la bolsa de evidencia. Las fotos del caso, por otro lado, mostraban algo que no habíamos visto en el momento. Detrás del cadáver, en la pared ennegrecida, había marcas similares a las que tenía el cuerpo. Era como si alguien hubiera escrito con las mismas manos que tallaron los huesos. No volví a la casona, ni quise saber más del caso. Pero desde esa noche, he sentido una presencia que no me deja en paz. No importa dónde esté, siempre tengo la sensación de que algo me observa, algo que no pertenece a este mundo. La morgue de los lamentos. Hay trabajos que desafían la lógica, que enfrentan a quien los realiza con verdades incómodas, o peor, con preguntas que nadie puede responder. Mi nombre es Joaquín. Soy médico forense en Ciudad Juárez, y lo que estoy a punto de contarles no solo cambió mi vida, sino que desmoronó cada certeza que tenía sobre la muerte y lo que hay más allá de ella. Esto no es una historia inventada, es lo que me ocurrió una noche de 2015. Y aunque todavía dudo en compartirla, creo que quien escuche esto merece saberlo. Tal vez, después de escuchar, no se sientan tan seguros cuando estén solos. Todo comenzó con un caso peculiar, pero no único para los estándares de la región. En medio del desierto de Samalayuca, a 40 kilómetros de la ciudad, encontraron el cuerpo de un hombre de unos 40 años. Su piel estaba quemada por el sol, seca y cuarteada, como si hubiera estado vagando sin agua por días. Lo que llamó la atención de las autoridades no fue solo el avanzado estado de deshidratación, sino las marcas en su torso. No eran cicatrices normales, ni cortes hechos al azar. Eran símbolos. Intrincados, alineados con precisión, como si alguien hubiera grabado un mensaje en su piel. En su espalda, sobre la columna, había un círculo rodeado de líneas que recordaban a un reloj, pero sin números. Cuando vi las fotos por primera vez, algo en mí quiso rechazar el caso. Pero ese no era un lujo que podía darme. Así que acepté el expediente y esperé a que trajeran el cuerpo a la morgue. Era un miércoles. Llegaron al anochecer. Para entonces, el viento frío que baja del desierto comenzaba a hacerse sentir, y el edificio de la morgue, con su iluminación parpadeante, parecía más lúgubre de lo normal. Dejaron el cuerpo en una de las mesas metálicas. A pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, el cadáver no olía como debería. Había un olor metálico, ácido, casi químico, como si alguien hubiera intentado preservar el cuerpo con algo que no reconocí. Abrí el expediente y comencé a revisar las fotos y las notas de levantamiento. Los policías no habían encontrado identificación, pero sí algo más, un pequeño saquito de cuero atado a su muñeca con hilo negro. Lo abrieron en la escena, y según sus reportes, solo contenía un polvo negro y una minúscula figura de madera que no lograron identificar. Me extrañó que no lo hubieran enviado junto con el cuerpo, pero decidí no darle mayor importancia. Esa noche estaba solo. No era algo inusual. El equipo de limpieza ya se había ido, y las autopsias de los casos urgentes las haría yo. Cuando comencé a inspeccionar el cadáver, lo primero que noté fue el deterioro de su piel. Había algo extraño en cómo los símbolos parecían resistir el desgaste del tiempo. Estaban tan definidos como el día en que fueron tallados. Pasé la yema de mis dedos sobre ellos, casi como un acto reflejo, tratando de descifrar su textura. Y fue ahí cuando todo empezó. Primero pensé que era mi cansancio.
Las luces fluorescentes del techo titilaron por un breve instante. Eso ya había pasado antes, pero esta vez no se estabilizaron. El parpadeo se volvió más constante, creando un ritmo irregular en la habitación que confundía mis sentidos. Intenté ignorarlo y me concentré en el corte inicial. Abrí el abdomen con el bisturí. Pero al retirar la piel, me di cuenta de algo que no tenía explicación. No había órganos. Nada. Solo una cavidad vacía. Es común que los cuerpos en avanzado estado de descomposición pierdan partes de los órganos, pero esto era diferente. No había rastros, ni residuos. Era como si alguien los hubiera removido con una precisión quirúrgica, dejando solo los huesos y los músculos internos intactos. En ese momento, sentí que mi respiración se volvía pesada, no por el olor, sino por algo más intangible. Decidí registrar lo que veía en mis notas, aunque no podía dejar de mirar el círculo grabado en su espalda. Por alguna razón que no comprendía, ese símbolo parecía casi vibrar bajo la luz débil. Cuando intenté mover el cadáver para examinarlo de cerca, noté que estaba más rígido de lo normal, como si algo lo aferrara a la mesa. Tuve que hacer más fuerza de la que esperaba, y mientras lo giraba, su cabeza, que hasta entonces había estado inclinada hacia un lado, cayó pesadamente hacia mí, quedando con los ojos fijos en mi dirección. Y lo juro, aunque sé lo absurdo que suena, aquellos ojos, secos y apagados, parecían observarme. El ruido de algo metálico cayendo al suelo rompió la tensión. Me giré hacia el fondo de la sala, buscando el origen. Una de las bandejas de instrumental estaba en el piso, aunque nadie más estaba ahí para tirarla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí apurarme con el análisis para terminar de una vez. No quería admitirlo, pero algo en el ambiente me estaba afectando. Fue entonces cuando pasó lo que jamás podré olvidar. Mientras inclinaba el cuerpo para registrar los detalles del símbolo en su espalda, sentí que la temperatura de la sala bajaba, como si el aire acondicionado se hubiera encendido al máximo. No podía ver mi aliento, pero sentía esa humedad fría que se instala en los huesos. En ese momento, el cadáver hizo un movimiento. Fue casi imperceptible al principio, como un leve tirón de los músculos del brazo, algo que podría atribuirse a un espasmo post-mortem. Pero antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo entero se arqueó hacia arriba, como si algo lo empujara desde dentro. No era posible. Estaba vacío, sin órganos. No había nada en el que pudiera moverlo. Mi cuerpo se quedó paralizado, mirando cómo el torso del cadáver se levantaba ligeramente y su mandíbula se abría. No era un movimiento brusco, sino lento, deliberado. Cuando su cabeza giró hacia mí, algo profundo y gutural salió de su boca. No era un grito, ni un sonido humano. Era un ruido bajo, como si viniera de un lugar remoto, ajeno a este mundo. Dejé caer el bisturí y retrocedí instintivamente. Pero mi cuerpo no me obedecía del todo. Las luces titilaban más rápido ahora, creando sombras extrañas en las paredes. Cuando el sonido cesó, el cadáver volvió a quedar inmóvil, como si nada hubiera pasado. Recuerdo quedarme ahí parado, incapaz de moverme, sin saber qué hacer. Algo en mí me decía que saliera de la sala, que no mirara atrás. Pero había algo en ese cuerpo, en esos símbolos, que parecía retenerme. Finalmente, reuní el valor para salir, dejando mis herramientas y el cuerpo tal como estaban. Nunca conté a nadie lo que pasó esa noche. No hubo reporte oficial, ni pruebas que pudieran explicar lo que vi. Al día siguiente, un equipo vino por el cadáver. Dijeron que sería trasladado a otra dependencia, pero nunca supe a dónde. Tampoco volví a saber del expediente. Fue como si todo el caso hubiera desaparecido, borrado de los registros. Desde entonces, me niego a trabajar solo después del anochecer. Porque ya no estoy seguro de lo que significa la muerte, ni de lo que puede regresar con ella. La mujer en el asiento trasero. Si trabajas lo suficiente tiempo en un oficio como el mío, comienzas a acostumbrarte a la tragedia. Los accidentes automovilísticos, por ejemplo, son el pan de cada día para un perito como yo.
Los vehículos retorcidos, las manchas de sangre en el asfalto, las pertenencias personales desperdigadas entre los restos, todo eso se convierte en rutina. Pero hay casos que rompen esa rutina de una manera que no puedes ignorar, incidentes que se quedan contigo, no por lo que viste, sino por lo que no puedes explicar. Mi nombre es Samuel. Llevo más de 15 años trabajando como perito de tránsito en la FGR, y lo que me sucedió en 2012 en una carretera rumbo a Acapulco aún me quita el sueño. Recibí la llamada cerca de las 10 de la noche. Había ocurrido un accidente grave en un tramo poco transitado de la carretera, un par de kilómetros antes de llegar al municipio de Tierra Colorada. Un auto compacto había salido de la vía, atravesando la barrera metálica antes de volcarse varias veces hasta quedar incrustado entre los árboles que bordeaban la carretera. Según los primeros reportes, el conductor, un hombre de 32 años llamado Javier, había muerto al instante. Todo parecía un caso sencillo: pérdida de control, exceso de velocidad, condiciones del camino resbaladizo por la lluvia de la tarde. Pero había algo que no cuadraba desde el inicio. Cuando llegué al lugar, el vehículo estaba prácticamente destrozado, reducido a una masa irreconocible de metal retorcido. Los policías en la escena me informaron que no había señales de otro vehículo involucrado, ni huellas de frenado que indicaran que el conductor hubiera intentado detenerse. Sin embargo, una testigo que conducía detrás del hombre afirmó haber visto a una mujer de vestido rojo cruzar de repente la carretera justo antes de que el accidente ocurriera. Según ella, el conductor había girado bruscamente el volante para evitar atropellarla, lo que lo llevó a perder el control. Cuando los oficiales le preguntaron por más detalles, la mujer no pudo describir bien a la figura, solo repetía que era muy alta y que el vestido parecía flotar. Aquella descripción sonaba extraña, pero no era la primera vez que escuchaba algo inusual en un accidente. Decidí no darle demasiada importancia y me concentré en hacer mi trabajo. Lo primero que noté al inspeccionar el vehículo fue que las puertas estaban cerradas, todas menos la del conductor, que había sido arrancada en el impacto. Revisé el interior, buscando algo que explicara el comportamiento del hombre antes del accidente: botellas de alcohol, medicamentos, cualquier indicio que pudiera justificar la pérdida de control. Pero el coche estaba limpio. Ni un rastro de alcohol en los portavasos, ni pastillas, ni nada que sugiriera que Javier no estaba en plenas facultades al momento del incidente. Lo que sí encontré fue algo extraño en el asiento trasero: un broche de cabello. Era rojo, brillante, con pequeños detalles dorados. No correspondía a ninguna de las pertenencias del conductor, según los datos proporcionados por los familiares que ya habían sido contactados. Lo tomé como evidencia y continué con mi inspección. Cargamos el vehículo en una grúa y lo llevamos al taller de resguardo para un análisis más detallado. Llegué al lugar cerca de la medianoche, acompañado solo por el operador de la grúa, que dejó el auto en la bahía y se retiró rápidamente. El taller estaba casi vacío a esa hora, iluminado únicamente por las lámparas fluorescentes que emitían un zumbido constante. No era la primera vez que me quedaba hasta tarde trabajando, así que no me molestó la soledad. Pero esa noche, desde el momento en que entré, el aire parecía más pesado de lo normal. Ignoré esa sensación y me concentré en revisar los restos del auto. Mientras tomaba fotografías del interior del vehículo, mi atención volvió al asiento trasero. Algo en el espacio parecía diferente a como lo había visto en el lugar del accidente. No podía explicarlo, pero sentía que el espacio había cambiado, como si ahora fuera más pequeño, más cerrado. Continué mi trabajo, documentando cada detalle, y cuando me preparaba para cerrar el expediente, lo vi. En el reflejo del espejo retrovisor, algo capturó mi atención. Era una figura. Apenas perceptible, como un destello fugaz. Me giré rápidamente, apuntando mi linterna hacia el asiento trasero. Allí, por un breve instante, me pareció ver la forma de un vestido rojo. Solo la forma. No había cuerpo, ni rostro, ni nada que pudiera identificar como humano, pero la tela parecía estar ahí, suspendida en el aire. Parpadeé, y cuando miré de nuevo, no había nada. Mi instinto me decía que debía salir del taller, pero mi lógica, mi formación como perito, me obligaba a quedarme.
Revisé cada rincón del coche y de la bahía, buscando una explicación. Tal vez alguien había entrado al lugar sin que me diera cuenta, pero las puertas estaban cerradas y no había señales de intrusión. Intenté convencerme de que era el cansancio, de que había trabajado demasiado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí finalizar el análisis y asegurar el vehículo para ser entregado al día siguiente. Pero cuando me acerqué al auto para cerrar la puerta del conductor, algo más llamó mi atención. El broche de cabello rojo que había recolectado en la escena ya no estaba en la mesa de evidencia donde lo había dejado. Revisé todo el lugar, pero no lo encontré. Mientras buscaba, sentí un cambio en la atmósfera, una sensación de que no estaba solo en ese espacio. Era como si alguien estuviera observándome, pero desde un lugar que no podía localizar. Decidí dejar todo como estaba y me fui del taller esa misma noche. Al día siguiente, cuando regresé para entregar el reporte, algo más había cambiado. El asiento trasero del coche, que la noche anterior había estado vacío, ahora tenía marcas profundas, como si algo pesado hubiera estado sentado ahí. Las marcas no coincidían con ninguna de las herramientas que había usado ni con el equipo de los rescatistas en la escena. No había forma de explicarlo. El caso fue archivado como un accidente causado por distracción al volante, pero desde entonces he evitado conducir por esa carretera cuando cae la noche. Nunca supe qué vio realmente la testigo antes del accidente, pero una cosa es segura, lo que sea que estuvo con Javier esa noche no desapareció con su muerte. Y a veces, cuando conduzco solo, reviso el espejo retrovisor con más frecuencia de la que debería, esperando no volver a ver un destello de rojo en el asiento trasero. El ritual de la oscuridad. Hay cosas que uno no puede olvidar, momentos que se quedan grabados en la memoria como cicatrices. No importa cuánto intentes apartarlas de tu mente, siempre vuelven en los momentos más inesperados. Mi nombre es Martín, tengo 41 años, y he trabajado como perito criminalista para la FGR durante los últimos 15 años. He visto de todo, crímenes brutales, escenas imposibles de borrar, y casos que te hacen cuestionar la naturaleza humana. Pero lo que presencié en 2015, en una pequeña comunidad de Tabasco, fue algo diferente. Algo que no tiene cabida en ningún informe oficial ni en ninguna explicación racional. Hasta el día de hoy, desearía no haber estado ahí. Todo comenzó con reportes extraños de una comunidad rural aislada, conocida como San Lorenzo. Los habitantes habían estado encontrando animales muertos en circunstancias grotescas. Vacas, caballos, e incluso perros, aparecían con cortes precisos en el abdomen, vacíos por dentro, como si alguien hubiera removido todos sus órganos con una precisión quirúrgica. El primer pensamiento fue que se trataba de algún tipo de ritual macabro. En una región tan arraigada a creencias antiguas, no era raro escuchar rumores sobre prácticas oscuras o brujería. La policía local no quería involucrarse más de lo necesario y nos llamaron cuando la situación escaló. Un cuerpo humano apareció en condiciones similares a las de los animales. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Un hombre, dijeron, encontrado al amanecer en el límite del bosque. Lo que hicieron hincapié fue en la ausencia total de sangre en la escena. No había rastro de lucha, ni señales de arrastre. El cuerpo simplemente estaba ahí, pálido y vacío. Fue suficiente para que mi equipo y yo nos desplazáramos a San Lorenzo al día siguiente. Había una tensión palpable en el ambiente. Los pobladores evitaban hablar con nosotros, mirando de reojo y cerrando las puertas al pasar. No querían involucrarse, como si temieran que al hacerlo, atrajeran algo hacia ellos. Cuando llegamos al lugar donde encontraron el cuerpo, entendí por qué estaban tan asustados. El cadáver, un hombre de unos 40 años, yacía boca arriba en el claro del bosque. Su pecho estaba abierto, pero no de una forma desordenada o improvisada. Los cortes eran limpios, precisos, y lo más inquietante era lo que estaba debajo. En el suelo, justo bajo el cuerpo, había marcas. Un círculo perfecto, tallado en la tierra con una precisión que parecía imposible. Dentro del círculo, símbolos extraños se distribuían como los números de un reloj, conectados entre sí con líneas rectas. No reconocí ninguno de ellos.
Documenté la escena como lo haría con cualquier caso. Fotos, notas, recolección de muestras. Pero mientras trabajaba, no podía ignorar la sensación de que alguien, o algo, estaba observándonos desde los árboles. Volteé varias veces, esperando ver a algún curioso entre las ramas, pero no había nadie. Mi compañero, un fotógrafo llamado Raúl, parecía sentir lo mismo, aunque ninguno lo mencionó en voz alta. Esa tarde, mientras regresábamos al pueblo para analizar las evidencias, una mujer mayor se acercó al vehículo. Sin decir una palabra, dejó una bolsa de tela en el capó y se alejó rápidamente. Al abrirla, encontramos un pequeño objeto de madera tallada, representando lo que parecía ser una figura humana sin rostro. El tallado estaba mal hecho, tosco, pero en la parte trasera tenía grabado un símbolo idéntico a uno de los que vimos en el círculo del bosque. Esa noche, el clima empeoró. Una tormenta azotó la región y los caminos de tierra se convirtieron en lodo. Raúl y yo decidimos quedarnos en una posada en el pueblo, ya que sería imposible salir hasta que amainara. Mientras revisábamos las fotos y las notas en el comedor vacío, el dueño de la posada se acercó y dejó una taza de café sin decir nada. Antes de irse, murmuró algo: no salgan después de la medianoche. Nos pareció una advertencia extraña, pero no le dimos importancia. Alrededor de las 11, escuchamos ruidos en la distancia. Era difícil distinguirlos con la lluvia golpeando el techo, pero parecían gritos. Miré a Raúl, esperando alguna reacción, pero él solo negó con la cabeza, como si estuviera intentando ignorarlos. Sin embargo, los gritos se volvieron más fuertes, y una mezcla de curiosidad profesional y algo más que no supe identificar nos llevó a salir de la posada. Caminamos con linternas en dirección al sonido, que parecía provenir del bosque. Nos adentramos entre los árboles, siguiendo el ruido hasta llegar a un claro que no estaba en los mapas que habíamos revisado. Lo que vimos allí todavía me atormenta. Había un grupo de personas encapuchadas, al menos 8 o 10, de pie alrededor de algo que no podíamos distinguir del todo. Llevaban túnicas negras, y el brillo de las antorchas que sostenían iluminaba sus rostros lo suficiente para notar que no eran máscaras, pero tampoco expresaban emoción alguna. En el centro del círculo que formaban, había un cuerpo. Era imposible determinar si estaba vivo o muerto desde donde estábamos, pero lo que hicieron después borró cualquier esperanza de que pudieran ser simples bromistas. Uno de ellos levantó una daga que reflejó la luz de las antorchas. El filo era largo y fino, demasiado extraño para ser un arma común. Con movimientos lentos, ceremoniales, lo bajó hacia el cuerpo, y en lugar de sangre, un líquido oscuro comenzó a brotar, extendiéndose por el suelo hacia los pies de los encapuchados. Lo más perturbador fue que el líquido no seguía las leyes de la gravedad. No se esparcía al azar, se movía hacia ellos como si fuera atraído, dibujando nuevos símbolos en la tierra. Raúl y yo retrocedimos, intentando no hacer ruido, pero el crujir de una rama bajo mis pies nos delató. Uno de ellos levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba oculto por la capucha, sentí como si sus ojos se clavaran directamente en mí. Sin pensar, corrimos de vuelta al pueblo, sin voltear, ignorando los gritos que parecían acercarse. Cuando finalmente llegamos a la posada, nos encerramos en la habitación, temblando y sin decir una palabra. Al día siguiente, cuando intentamos explicar lo que vimos, nadie nos creyó. El bosque donde ocurrió el ritual ya no estaba accesible, un deslizamiento provocado por la lluvia había bloqueado el camino. El caso se cerró por falta de pruebas, pero yo sé lo que vi. Desde entonces, cada vez que reviso un caso extraño, no puedo evitar buscar esos símbolos, esos patrones, esperando no volver a encontrarlos. Pero lo peor es que, a veces, siento que todavía nos están buscando a nosotros. La figura del pasillo. No todas las historias de terror ocurren en lugares oscuros y apartados. Algunas te encuentran cuando menos lo esperas, en sitios donde deberías sentirte seguro, cumpliendo tu rutina diaria, con tu mente ocupada en el trabajo. Mi nombre es Adrián, y lo que viví en 2011 durante una inspección en un convento abandonado de Guanajuato sigue siendo el evento más perturbador de mi vida.
He trabajado como perito forense durante años, documentando escenas horribles que la mayoría de la gente no querría ni imaginar. Pero esta vez no se trataba solo de un crimen, se trataba de algo que nunca pude explicar. Y aunque los informes oficiales terminaron archivados como un caso cerrado, yo sé que no hubo cierre para lo que ocurrió dentro de esas paredes. Era otoño, y el aire comenzaba a enfriarse. Me llamaron para inspeccionar un viejo convento que había permanecido abandonado por décadas. Los rumores locales decían que durante los años 50 fue utilizado como lugar de retiro espiritual, pero que había cerrado abruptamente después de una serie de desapariciones que nadie se molestó en investigar a fondo. Desde entonces, el edificio había sido dejado a su suerte, tragado por el paso del tiempo y el olvido. Sin embargo, unas semanas antes de mi llegada, un grupo de excursionistas había entrado al lugar y descubierto algo macabro, restos humanos ocultos en una de las habitaciones del convento. Cuando llegué, me recibió un grupo de policías locales que parecían más incómodos que de costumbre. Sus miradas evitaban el edificio, y sus respuestas eran cortas, como si quisieran terminar el trabajo cuanto antes. Me indicaron dónde habían encontrado los restos, una habitación en la planta baja, en la parte trasera del edificio. La puerta estaba semioculta tras un armario de madera viejo, que probablemente llevaba años sin moverse. Según los primeros reportes, dentro había huesos humanos dispersos y signos de que alguien había hecho un esfuerzo deliberado por ocultarlos. Nadie sabía cuántos años llevaban ahí, pero los oficiales parecían ansiosos por que me encargara de la inspección para cerrar el lugar de una vez por todas. Al entrar al convento, el primer golpe fue el olor. No era el típico hedor de putrefacción, como los cuerpos en estado de descomposición que a menudo inspeccionaba. Este era diferente, más metálico, seco, como si la misma estructura del edificio estuviera impregnada de muerte. El interior era un desastre, paredes carcomidas por la humedad, ventanas rotas que dejaban pasar corrientes de aire frío y corredores tan oscuros que parecían tragarse la luz de nuestras linternas. Mis botas crujían sobre los restos de madera y polvo acumulados en el suelo mientras avanzábamos hacia la habitación. Al llegar, el panorama era tan desolador como el resto del convento. La habitación era pequeña y cuadrada, con paredes desnudas y un suelo de piedra que mostraba grietas profundas. Los huesos estaban dispersos, algunos enterrados en una capa de tierra que había entrado por las ventanas rotas. Lo primero que noté fue que muchos de los huesos estaban quemados, pero no del todo, había marcas negras, como si un fuego los hubiera alcanzado solo parcialmente. Empecé a tomar fotografías, asegurándome de capturar cada ángulo para el informe. Mientras trabajaba, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mí, una especie de presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Al fondo de la habitación, en una esquina oscura, había algo en la pared. Me acerqué con cuidado, apuntando mi linterna. Era un grabado, una especie de símbolo tallado directamente en la piedra. No lo reconocí, pero estaba formado por líneas rectas que se entrelazaban en forma de espiral. Había marcas similares en otros puntos de la habitación, algunas casi invisibles bajo la suciedad y el moho. Mientras las fotografiaba, un ruido seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a uno de los policías o a alguien del equipo, pero la habitación estaba vacía. Volví a mirar hacia la esquina, pero ya no había nada que llamara mi atención. Me dije a mí mismo que solo era el edificio, viejo y a punto de colapsar. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Al salir de la habitación para inspeccionar el resto del convento, decidí documentar los pasillos. La distribución del lugar era confusa, con corredores largos y mal iluminados que parecían extenderse más allá de lo físicamente posible. Mientras avanzaba, la luz de mi linterna comenzó a debilitarse, lo que no era raro considerando el tiempo que llevaba encendida. Me detuve un momento para cambiar las baterías, y fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo, en la penumbra, había una figura. Alta, delgada, cubierta con lo que parecía una túnica o capa oscura. No se movía, solo estaba ahí, completamente inmóvil. Mis instintos me dijeron que podía ser alguien más del equipo,
pero la figura estaba demasiado quieta, demasiado rígida. Levanté mi linterna, apuntando directamente hacia ella, pero en cuanto el haz de luz la tocó, el espacio estaba vacío. Era como si nunca hubiera estado ahí. Regresé con el resto del equipo sin mencionar lo que había visto. Cuando terminamos el trabajo, los oficiales comenzaron a sellar la entrada del convento, argumentando que sería mejor dejarlo cerrado hasta que alguien decidiera qué hacer con el lugar. Antes de irnos, uno de los policías locales se acercó a mí y, casi en un murmullo, dijo: «No es la primera vez que alguien ve algo aquí. Esa figura siempre aparece al fondo del pasillo». Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de audio y las fotografías en mi oficina, algo llamó mi atención. En una de las imágenes que tomé en el pasillo, donde había visto la figura, había algo más. Era tenue, apenas visible, pero ahí estaba. Una sombra, o tal vez un contorno humanoide, que no podía haber sido causado por la luz. En las grabaciones de audio, había sonidos que no escuchamos en el momento, pasos, fuertes y lentos, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Desde entonces, evito revisar ese caso en detalle. El convento sigue cerrado, y nadie ha vuelto a investigar el lugar. Sin embargo, sé que lo que vi esa noche no era mi imaginación. Y cada vez que recuerdo esa figura al final del pasillo, siento que, aunque no la vea, todavía está ahí, esperando. El expediente 666. Hay momentos en los que desearías nunca haber abierto ciertos documentos. Archivos que parecen inofensivos al principio, pero que terminan desmoronando la realidad que creías conocer. Mi nombre es Natalia, tengo 39 años y soy perito documentalista. Mi trabajo consiste en revisar expedientes, digitalizar pruebas y archivar información sensible en casos judiciales. Es un trabajo meticuloso, repetitivo, y por lo general, no hay lugar para sorpresas. Pero en 2014, mientras trabajaba en un caso en Chiapas, descubrí algo que cambió la forma en que veo mi profesión y la forma en que veo el mundo. Todo empezó con una transferencia de archivos. Una dependencia en Tuxtla Gutiérrez había enviado un lote de documentos que supuestamente estaban incompletos. Se trataba de un caso viejo, archivado hacía más de 20 años, una serie de asesinatos ocurridos en una plantación de café en una región remota. Lo extraño era que el expediente parecía haber sido manipulado. Faltaban hojas, reportes y fotografías clave. Mi jefe me asignó la tarea de revisarlo y digitalizarlo, pero con una advertencia: debía mantener todo bajo estricta confidencialidad. Ni siquiera los otros departamentos de la Fiscalía debían saber que estábamos trabajando en ello. El expediente físico consistía en un folder grueso, con hojas amarillentas por el tiempo. Las primeras páginas contenían reportes policiales mal redactados, con descripciones vagas sobre los cuerpos encontrados en la plantación. Según los documentos, se trataba de trabajadores que habían desaparecido durante semanas, hasta que los hallaron enterrados en fosas improvisadas entre los cafetales. La causa de muerte variaba: algunos habían sido apuñalados, otros estrangulados, y unos más, mutilados de formas que no coincidían con ningún patrón conocido. Lo que más me llamó la atención fue que no había ningún sospechoso registrado. Ni un nombre, ni un interrogatorio, ni una pista concreta. Era como si los crímenes hubieran ocurrido en un vacío. Lo que realmente me inquietó fue cuando comencé a revisar las fotografías físicas anexadas al expediente. Eran imágenes tomadas en la escena, mostrando los cuerpos en las fosas y las herramientas agrícolas utilizadas como armas. Había algo extraño en ellas, pero no podía precisar qué. Quizá era el contraste entre el verde intenso de los cafetales y la crudeza de los cuerpos que yacían entre ellos. Una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mí mientras pasaba las imágenes al escáner, una por una. Al terminar con las fotos físicas, abrí la carpeta digital que habían enviado desde Chiapas. Era un respaldo con las mismas imágenes, aunque en peor calidad. Mientras comparaba los archivos físicos y digitales, noté algo que me detuvo en seco. En una de las fotos, donde se veía el cuerpo de una mujer parcialmente enterrada, aparecía una figura oscura al fondo, entre los arbustos.
Al principio pensé que era un error de la imagen, quizá una sombra causada por la luz, pero al hacer zoom, me di cuenta de que tenía forma humana. Era alta, delgada, pero no podía distinguir detalles de su rostro o ropa. En las fotos físicas, esa figura no estaba. Mi mente trató de buscar explicaciones racionales. Tal vez alguien había editado las imágenes digitales, aunque no entendía con qué propósito. Pero cuanto más analizaba la figura, más extraño se volvía todo. Había algo en ella que no encajaba. La sombra parecía demasiado sólida, demasiado presente. Como si perteneciera al lugar, pero no al momento. Decidí reportar el hallazgo a mi supervisor. Sin embargo, al intentar abrir de nuevo la carpeta digital, la computadora comenzó a fallar. La pantalla se congeló y después se apagó por completo. Encendí el equipo otra vez, pero al buscar la carpeta, no estaba. Revisé cada directorio, cada subcarpeta, pero los archivos digitales habían desaparecido. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez se había producido un error técnico, algo que podía solucionarse con el respaldo en los servidores centrales. Sin embargo, al revisar el sistema, encontré que el respaldo también había desaparecido. Era como si los archivos nunca hubieran existido. Durante los días siguientes, me dediqué exclusivamente a revisar el expediente físico. Sin embargo, algo en el documento parecía cambiar cada vez que lo abría. Las páginas estaban desordenadas, algunas fotografías faltaban, y las que permanecían no eran exactamente como las recordaba. Una noche, mientras trabajaba tarde en la oficina, encontré algo que no había visto antes, un mapa rudimentario dibujado en una de las hojas del expediente. Mostraba la ubicación exacta de la plantación, junto con un pequeño círculo marcando lo que parecía ser una estructura en medio de los cafetales. No había ninguna mención de esa estructura en los reportes, pero algo en mí me decía que era importante. Le pasé el dato a un colega que trabajaba en el área de investigaciones de campo, pidiendo que verificara si esa estructura aún existía. Días después, recibí un correo con un informe breve. Según sus registros, la plantación había sido abandonada poco después de los asesinatos, y la estructura marcada en el mapa era una bodega, ahora en ruinas. Lo extraño era que los lugareños evitaban acercarse al lugar, describiéndolo como maldito. Algunos mencionaban haber visto luces extrañas en las noches, mientras que otros afirmaban escuchar algo proveniente del interior de la bodega. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las fotografías físicas, noté algo que me heló por completo. En una de las imágenes donde antes no había nada, ahora estaba la misma figura oscura que había visto en los archivos digitales. Su posición era ligeramente diferente, como si se hubiera movido dentro de la imagen. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que no estaba perdiendo la cordura, algo, de alguna manera, estaba interfiriendo con el expediente. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura, no en las fotos, sino en mi mente. Podía sentir su presencia, como si estuviera en el mismo cuarto, observándome desde un rincón oscuro. Al día siguiente, decidí archivar el caso de forma definitiva. Sellé el expediente y lo envié a una bóveda especial para documentos sensibles, lejos de mi alcance y del de cualquier otro empleado. Nunca volví a saber de ese caso, pero algo en mí sabe que no terminó ahí. A veces, cuando estoy sola en la oficina y todo está en silencio, siento que algo cambió en mí desde que trabajé en ese expediente. Como si, al abrirlo, hubiera dejado que algo cruzara un límite que no debí traspasar. Ahora evito mirar demasiado tiempo las fotografías que llegan a mi escritorio. No sé si estoy paranoica, pero cada sombra, cada figura al fondo, me parece más real de lo que debería ser. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.